Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en otro episodio de Inconformes Podcast y hoy tenemos un invitado de lujo y un invitado donde no me habían hecho tantas preguntas cuando anunciamos el tema que venía. Me mandaron muchísimas preguntas aquí para Eduardo Schiaffino. No sé si lo pronuncié bien. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, todo bien, muchas gracias. Y gracias a ustedes también por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Pues traes un tema que yo creo que a todos los emprendedores pues nos preocupa, a veces nos desarrolla ojeras, no dormimos y es de gran interés y gran importancia para todos aprender. Hay muchos mitos, hay muchos dimes y diretes, muchas reformas. Cuando uno piensa que ya lo está entendiendo, pues resulta que no, desaprende Correcto. Todo eso. Y pues traes el tema, pues un tema fiscal, ¿no? Es lo que vamos a hablar ahora de lo contable, lo fiscal, que creo son cosas diferentes, ya tú nos irás diciendo. No sé si quieras presentarte, Eduardo, un poquito para que la audiencia pues te conozca. Sí, mira, yo soy abogado, soy contador público también. Ya tengo más de 5 años dedicándome a la materia fiscal. He trabajado en empresas, en despachos y ya desde hace pues, aproximadamente 3 años y medio pues, cuento con mi despacho. Su nombre es Firma Fiscal Mexicana, fue fundada en el 2018. Somos un despacho de abogados y contadores especialistas en servicios tributarios, estrategias, planeaciones, defensa ante autoridades, temas relativos a planeaciones, sí, todo este tema de pues, lo que engloba la parte fiscal, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de desenvolverme tanto profesional como académicamente en diferentes sectores, sector privado. Hemos apoyado ahí en varias pláticas y conferencias a Canaco, a Canacintra. Somos asesores de la incubadora del TEC de Monterrey, del propio TEC de Monterrey. Somos asesores ahí en parte legal y fiscal. Sector público también, en ciertas organizaciones hemos apoyado ahí en procedimientos de liquidación de ACS, donatarias y todo este tema, ¿no? Básicamente pues una pequeña semblanza ahí de la trayectoria profesional. Ok, no, pues uno se sentiría como cliente muy tranquilo después de todo lo que me acabas de decir. Y estamos platicando antes de empezar grabaciones, 27 años, ¿verdad? 27 años. Sí, correcto, 27. Y abogado y contador, bueno, pues ya con conocimientos que todos quisiéramos dominar y aprovechar. Me decías que se llama Firma Fiscal Mexicana. Firma Fiscal Mexicana, así los encuentran en redes sociales. Correcto. Sí, ok. Pues mira, voy a arrancar, por eso traigo mi celular el día de hoy, en este episodio, porque son varias preguntas y no quiero que se me pase ni una, si no ahí me van a estar reclamando en Instagram. Nos pregunta por aquí, ¿cómo elegir un buen contador? Ok. Bien, yo creo que es una pregunta y un tema sumamente importante y trascendente, ¿no? La figura del contador por años ha sido una figura pues muy limitada o acotada a su concepto. ¿Qué quiero decir? El contador para la mayoría de la gente pues es aquella persona que registra números, procesa información y ya, ¿no? Entonces ya las necesidades han cambiado, los temas pues son diferentes. Más que un contador se necesita un asesor fiscal, ¿verdad? Que es el complemento de la contabilidad. Podríamos definirlo como una subrama, ¿sí? Porque el contador pues hace su chamba interna, ¿no? Pero el fiscalista, que ni siquiera es solamente el contador, puede ser un abogado también. Y yo creo que las dos ramas pues unen muy bien este concepto. Es aquella persona pues que se dedica a los impuestos, ¿no? Y qué requisitos o qué cualidades debe tener un profesionista de este tipo. Pues debe estar actualizado primero que nada, ¿no? El derecho fiscal es una rama que pues totalmente está cambiando día a día. Van saliendo nuevos temas, nuevas reformas. Y pues un buen profesionista es aquella persona que está actualizada, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista profesional, pero también yo creo que debe tener una perspectiva humana. ¿A qué me refiero con eso? Debe tener un compromiso con los clientes. Debe ser una persona que realmente se comprometa con las empresas, que tenga las mismas preocupaciones financieras que los propios dueños, ¿sí? No solamente pensar en no pagar impuestos, ¿no? Sino en las repercusiones tanto financieras que puede tener una empresa. Apoyar en decisiones, oye, ¿sabes qué voy a hacer esto? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué puede haber? ¿No? Ahora sí que, pues yo creo que básicamente, para resumirlo, serían dos cosas, ¿no? La actualización elemental, sí, y el compromiso y la profesionalidad vital, ¿no? También, entonces son los dos elementos que debe tener un buen contador. Muy bien, ok. Definitivamente estoy de acuerdo como clientes el sentirse escuchado, ¿no? No como cuando a veces, no sé, yo creo ya cambió también, pero a veces cuando ibas al doctor y nada más terminabas regañado, ¿no? Y tú, pero nada más quiero entender, no quiere decir que lo esté desafiando, ¿no? Esta es mi situación. Y eso que agregas, esto es muy importante y muy interesante.
porque también nos ha tocado mucho ver que muchos clientes llegan porque, oye, pues que tenía un despacho, estaba con el contador tal, con tal persona, pero no le entendía nada. O sea, iba con él y me explicaba y nomás me daba una hojita, yo pagaba impuestos y ya. Entonces realmente el poder transmitir con palabras coloquiales, humanas, la situación financiera, fiscal o legal de una empresa, pues creo que es importante para que realmente el empresario, el emprendedor, pues pueda tomar decisiones y conozca realmente lo que es. Te puedo asegurar yo que la mayoría de la gente que llega con nosotros no sabe cómo está su empresa, muchos ni siquiera saben qué es un estado financiero, cuánto están ganando. Esta cosa incluso de, pues yo no sé cuánto estoy ganando, saco dinero, pero no sé cuánto es mi utilidad, mi margen, mi ganancia. Entonces, pues el poder transmitir esa parte también en términos muy, muy coloquiales es una virtud que debe tener un buen contador. Perfecto. ¿A partir de cuándo yo debo de contratar un contador? Porque luego se escucha como que no, ahorita no es necesario, espérate a que ganes los millones, espérate a que te hagas pues ya empresa grande, Sí. como que es ahorita no. Claro. ¿Tú qué recomiendas? Pues mira, realmente que la obligación legal, por así decirlo, si partimos desde una perspectiva normativa, pues es el que está obligado a declarar, ¿sí? Si yo soy una persona asalariada, que no supera un ingreso mayor a 400,000 pesos, o no tiene 2 trabajos, pues no tengo necesidad de tener un contador. Sin embargo, si ya posteriormente empiezo mi negocio, me lanzo bajo otro régimen fiscal que no sea salarios, que me obliga a declarar, pues a partir de ahí, ¿no? Desde el principio se necesita tener una buena planeación, porque también nos toca mucho ver empresas que van agarrando vuelo, ¿no? Y van creciendo comercialmente, operativamente, pero descuidan mucho la parte administrativa, siempre la dejan al último. Pues después llega Hacienda, oye, que me des tanto, que no registraste esto, que esto no está hecho bien, y incluso casi quiebran. Entonces cuando entramos nosotros en la parte contenciosa, con la defensa contra autoridades, contra esto, pero muchas veces pues el juicio no hay forma de ganarlo, ¿no? Y nos ha tocado ver empresas que han quebrado por este tema. Entonces yo creo que ahora sí que es desde que empiezas, realmente desde que tú te lanzas freelancer, empresario, como te manejes, es importante que estés asesorado, porque si no lo cuidas al principio, lo vas a descuidar después. Entonces sí es elemental e indispensable que lo vayas manejando desde el principio. Desde el principio ya irlo metiendo a tu plan de negocio, ¿no? Si no te da para pagar los impuestos, pues entonces no estás haciendo negocio. Entonces, por ahí escucho eso, ¿para qué hacerlo si no te da para eso, ¿no? Un negocio de darte para pagar los impuestos, pero tampoco asustarse, porque lo dicen, es que pues pago impuestos, pago esto y me quedo sin nada. Así es. Pero yo creo que muchas veces por una falta de planeación o las deducciones, ¿no? Correcto. Que no facturamos. Sí, no es un descuido también muy grande el no tener una cultura fiscal como empresario. ¿A qué me refiero yo? Mucha gente pues genera ingreso, pero no se preocupa por tener gastos fiscales. Que no factura la gasolina, que no factura esto y esto y esto y esto. Y pues al final del mes esos gastos no tienen un efecto fiscal porque no se les dio así un tratamiento, ¿no? Entonces realmente precisamente tener una cultura y decir, ¿sabes qué? Pues tengo ingresos, pero así como tengo ingresos, tengo gastos, nomás es darles el tinte tributario, ¿no? El tinte de impuestos y poder darles una deducción. Esa parte que tú comentas es elemental y realmente, efectivamente, pues todo eso inicia con un buen asesor fiscal que te diga cómo eficientar legalmente la base gravable y cómo bajarla para pagar menos impuestos con gastos corrientes que tú puedes realizar y que puedes tener. El miedo más grande que hemos visto nosotros, o que la mayoría de las personas tienen, es brincar a ser una persona moral. Soy como física, estoy como RIF, estoy muy a gusto, pero pues ya tengo que brincar a moral porque los ingresos, porque se me acaba el tiempo de tributación, y ese brinco lo hemos visto nosotros como un susto muy grande para la gente. Decir, ¿sabes qué? Pues ya voy a hacerme ante notario, ya voy a hacer una empresa. Ahora sí como que es un golpe de realidad, pero realmente no, ¿eh? O sea, es muy parecido, es casi lo mismo, porque pues el trabajo es de los asesores fiscales, el tema de toda la parte de impuestos, pues nos concierne a nosotros, ¿no? Y si se está bien asesorada la transición, pues se maneja muy fácilmente. Perfecto. Ahorita comentabas de si tienen un empleo y ganan menos de 400,000 pesos al año, pues igual no puede ser necesario, pero pues está viendo como que tengo mi empleo, pero tengo una segunda actividad, vendo algo, ¿no? O lo que llaman ahorita las nenis. Estamos teniendo sí. otro tipo de ingreso. Claro. Ahí ese ingreso sí va para pagar impuestos, porque es otra entrada de dinero que están teniendo tal vez semanalmente, diario. Totalmente, es una actividad económica que sería enajenación de bienes, ¿no? Al fin y al cabo en un sentido textual. Es una enajenación de bienes que es sujeta al pago de impuestos, de ISR e IVA. Si yo vendo bienes, hay que recordar que las personas físicas, todos aquellos bienes que vendan, causan impuestos, salvo aquellos que sean usados. Es un tip que se hay, ¿no?
Si vendo un carro, por ejemplo, usado, no causa IVA. Y si no supera más de un valor ahí establecido en la ley, no causa ISR. Que nunca vas a vender un carro más caro de lo que te costó. Entonces, realmente pudieras maquillarlo de esa forma. Sabes que pues, si son artículos nuevos, sí tengo que declararlos. Pero si no son nuevos y son bienes usados, pues es difícil que causen impuestos. Simplemente hay que presentar declaraciones informativas, darle un tratamiento contable para demostrarle a Hacienda que el ingreso efectivamente proviene de algo que no causa impuesto, ¿verdad? Aquí les da efectivamente, tienes que tener un contador más no pagar impuestos, ¿no? Para demostrarle a Hacienda. O sea, en pocas palabras, no hagas cosas malas que parecen buenas. Perfecto. Entonces, sí asesorarse es lo mejor. Aquí otra pregunta, Eduardo. Nos preguntaba Yair, se llama Yair. Dice que si todo lo tengo que facturar, que si es recomendable todo lo que me voy gastando dinero al mes, ¿todo lo facturo o no? Pues no necesariamente, porque ahora sí entramos en el tema de lo deducible y no deducible, ¿no? Que puedo facturar todo aquello. No hay un concepto, no hay una lista así pragmática que te diga de la A a la B es deducible, de la C a la D no es deducible, ¿no? El ejercicio es totalmente racional. Es decir, yo cómo veo que esto se relacione para mi negocio. Yo puedo comprar esta mesa para mi casa, ¿verdad? Pero yo puedo decir, pues la puedo meter a la oficina también. Sí, la puedo utilizar para la oficina, una televisión igual, la puedo tener en mi sala de juntas, las sillas, ¿no? Ahora sí que es darle un enfoque racional y pues precisamente muchas de esas dudas las solventa el asesor. Oye, que tengo esto, ¿lo puedo meter o no? Por ejemplo, la ropa no tiene caso porque no es deducible en nada, ¿sí? Los uniformes sí, pero pues ciertos requisitos, el nombre de la empresa, tienen que estar en el contrato de trabajo, en el contrato colectivo, pues ciertos puntos, ¿no? Pero si yo voy a Liverpool y compro ropa, de que la puedo facturar y la puedo meter como deducción. Pero si Hacienda se llega a dar cuenta, hay consecuencias que pueden ir desde una multa del 55% del monto que deduje yo indebidamente. Órale. Más un tema ya más delicado de defraudación fiscal, ¿no? Porque y si soy asesor inmobiliario, correcto, e invierto mucho, podría meterse o de plano la ropa. No, nunca, ni abogados, no, nadie, absolutamente la ropa no es deducible en ningún giro, que ha sido un tema muy criticado durante años, porque pues, como tú comentas, precisamente para la imagen es un tema de... Son negocios, ¿no? Correcto, de perspectiva. Pero no, el pronunciamiento de Hacienda hasta el momento es que la ropa no es deducible en ningún giro y por ninguna circunstancia. Menos lo de playa, ¿verdad? No. Muy bien, perfecto. ¿Qué va a pasar con el RIF? Decían que ya va a entrar otro tipo de régimen de confianza. Correcto. Manejaban la derogación del RIF, que ha sido sin duda yo creo que un régimen sumamente atractivo e interesante para la gente. Tú conoces a cualquier persona y ya sabe qué es el RIF. Así te la pongo, ¿no? Se ha ingresado en la sociedad como una figura muy fácil. ¿Por qué? Pues es como su nombre lo dice, ¿no? Sector informal, persona que nunca ha estado de alta en Hacienda, incorpórate a mi padrón de tributación y te doy beneficios. No pagas ISR el primer año, pagas la mitad del IMSS en los trabajadores, no estás obligado a llevar contabilidad. Pues muchas cosas que en el 2014 se incorporaron y que generaron mucha atracción para efectos de los contribuyentes, ¿no? Aumentó muchísimo el padrón de personas dadas de alta en el RFC. Y ahora pues se plantea la derogación de este régimen fiscal. Se propone la incorporación de uno nuevo, que es el régimen de confianza, como bien comentas tú. Ahorita no ha sido aprobado, es una mera iniciativa del paquete económico. No ha sido autorizado, pero las generalidades, ¿cuáles son? No respeta la esencia del RIF y a mi juicio es un régimen totalmente inconstitucional, te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque grava directamente el ingreso, ¿sí? No grava la utilidad. Y muchas veces el ingreso, tú pagas desde el 1% hasta el 2.5% sobre el ingreso bruto. Entonces muchas veces ese 2.5% pues ni siquiera es la utilidad. En muchos giros, es impresionante. Entonces tú dices, oye, son 2 millones, por ejemplo, yo tengo que pagar el 2.5%. ¿Cuánto es? O de 1 millón el 2.5% directamente sin derecho a deducción. No puedes grabar. La naturaleza legal o jurídica del ISR es un impuesto que grava la utilidad. En todos los regímenes fiscales, ingresos menos gastos menos utilidad, sobre mi utilidad yo pago el impuesto, que es la utilidad bruta, la resto y me queda la utilidad neta, ¿no? Aquí no hay deducciones, directamente sobre el ingreso. Entonces, pues no hay capacidad contributiva, no hay una armonía. Este régimen viene incluso para las personas morales, tanto físicas, yo persona física, que era RIF, brinco al régimen de confianza, pero también como empresa puedo brincar a este régimen de confianza, siempre y cuando no supere ingresos anuales por 35 millones. Entonces dices, igual, imagínate una empresa de 35 millones, ¿cuánto pagaría si pues se va al 2.5%? Es muchísimo dinero y la verdad es que no creo que va a ser un régimen atractivo, salvo que pues lo tengas muy muy bien planeado y te salga más barato. Hay ciertos ejemplos que se han puesto en páginas de gobierno, pero muy utópicos, con utilidades de un 80-90%. Que digo, pues no dudo que alguien lo tenga, ¿no?
pero el común denominador de la gente su utilidad anda entre un 10 y un 30 máximo, en términos muy altos. Creo que llegué a ver por ahí un artículo como que era, elimina el contador, el intermediario con este régimen, ¿no? O sea, no vas a poder deducir, correcto, etcétera, paga tanto. Así es. Como que ha sido mucho la idea de, pues no contrates al ingeniero, no contrates al especialista, tú páganos a nosotros. Es un régimen que Hacienda los denomina simplificados, okay, como el RIF en su momento. Pues no estás obligado a llevar contabilidad, tú te metes, pero es lo mismo, ingresos, gastos, te calcula solo y sale, ¿no? Pues eso lo puede hacer cualquier persona, pero aquí la idea es pues ver que declaro, que meto, que no meto, que es el donde se entra la persona del contador, ¿no? Claro. Acá en este régimen pues es simplificado también, tú llegas, declaras, nomás metes mucho más sencillo. Ahora, tú de tantos ingresos, te multiplicas solo, arroja una línea de captura y pagas, ¿no? Entonces son simplificados, pero no lo considero un principal atractivo, porque yo conozco mucha gente que es RIF y declara solos. O sea, realmente ni siquiera tienen contador, ¿no? Ya de fondo es otra cosa, de forma están presentadas las declaraciones. Ajá. Ya que se revisen y es otra cosa, ¿verdad? Pero pues es la misma, o sea, acá es exactamente lo mismo, los dos son simplificados. Desde ese punto de vista, como más atractivo, yo creo que no hay ningún beneficio. Ok, perfecto. Muchos dicen, me vas a transferir, pónmelo en concepto préstamo. Ya con eso ya me libré de... Correcto. De no pagar el impuesto de ese ingreso. Los préstamos depende, ¿no? Y varía mucho. Hay que recordar que la ley nos establece que ante todo registro o operación contable tiene que haber documentación comprobatoria. Okay. Entonces tú le pones préstamo, ¿no? Los préstamos en sí no son declarables y no son sujetos de impuestos, salvo que tengan un crédito o un rédito, perdón, o sea, un interés. Okay. ¿Sabes que te presté 100 mil pesos, me devuelves 110? El impuesto es sujeto sobre los 10 mil pesos, que es mi ganancia por haber dado el préstamo, ¿no? Pero si yo doy 100 y regreso 100, la realidad de las cosas es que no hay impuesto. Sin embargo, sí hay una obligación para las personas físicas. La obligación es básicamente que si yo recibo préstamos superiores a 600 mil pesos al año, tengo que informarlos en la declaración anual, ¿sí? Y tengo que informarlos en la anual a través, recibí préstamos de tal persona y ahí le ponen nomás, ¿no? Si yo no lo declaro, si recibo 601 mil pesos y no lo declaro, lo que va a pasar es que Hacienda va a considerar eso como un ingreso y me va a cobrar el impuesto, el ISR y el IVA, ¿sí? Entonces, ese es en primera instancia, ¿no? Ya sabemos ahorita que los préstamos superiores a 600 mil pesos los tenemos que declarar. El segundo punto importante es que ante toda operación, como te adelanté ahorita, pues tiene que haber una documentación comprobatoria. ¿A qué me refiero yo? Pues un contrato, en pocas palabras. Uh-huh. Entonces, pues si estás así, Hacienda, ponle que no te audita al principio. El primer filtro para personas físicas que reciben transferencias inusuales, que es el término que utiliza Hacienda, es una carta de invitación en el 95% de los casos. Te llega tu carta de invitación y te pide una aclaración respecto a eso. Oye, sabes que en 2020 recibiste ingresos en tu cuenta bancaria por tanta cantidad, ¿sí? Las transferencias en primer lugar o en primera instancia no son reportables en la mayoría de los casos ante Hacienda. Los depósitos en efectivo sí. Uh-huh. Si tú superas 15 mil pesos por banco en efectivo al mes, Hacienda está obligado a declararle a la Comisión Nacional y a la vez al SAT, ¿no? Entonces, es otro filtro, ¿no? Ponle préstamo, pero le diste 20 mil pesos. Oye, pues, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está esto, no? Uh-huh. Ya automáticamente hay un aviso a la autoridad fiscal. Entonces, realmente, cuando es transferencia, nos ha tocado donde ya sabes que recibiste tanta cantidad, si se corresponde a un préstamo, demuéstrame el contrato donde venga, y luego en una lista así de 10 puntos. El RFC de quien te prestó, el nombre, la tasa, la pena por si no pagabas, el tiempo de evolución, que realmente pues no lo vas a tener, ¿no? Y antes lo que hacía la gente hasta el 2020, pues es que hacía el contrato de ahorro. Y hay una jurisprudencia en 2020 que te dice que todo documento que tú presentes ante las autoridades fiscales tiene que tener fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene que estar pasado ante la fe de un notario, en pocas palabras, ¿no? Una copia certificada. Si tú exhibes el contrato ahorita, a la luz de esa jurisprudencia, es una prueba imperfecta, inválida legalmente, porque pues necesita el sello del notario y la fecha de que realmente cuando lo hiciste, pues es cuando se firmó el contrato, ¿no? Esos son puntos importantes. Entonces realmente, respondiendo a tu pregunta, como que ponerle préstamo nomás no es una solución. Yeah. Sí puede haber repercusiones, ¿verdad? Y sí puede haber consecuencias fiscales. Órale, perfecto. Traspaso entre cuentas, por ahí salió una noticia reciente que se empezó a... Sí. Y es una noticia pro SAT también, lamentablemente, ¿no? Tiene que estar demostrada. Es una noticia que nace de una jurisprudencia también. Anteriormente, el propio SAT, cuando auditaba empresas y veía que eran traspasos, los depuraba. ¿Sabes qué? Estoy revisando de todos tus ingresos y veo que de 10 ingresos, 3 son traspasos. Yo los depuro de lo que es la parte
sujeta a revisión. Ya lo saco del foco rojo, ¿no? Ok. Pero a partir de ahora te dice que los traspasos tienen que ser probados por el contribuyente. Entonces, si el SAT te dice no son traspasos y tú dices que sí son traspasos, tienes que llevar estados de cuenta ante el juez, ante el tribunal fiscal. Tienes que llevar una pericial contable donde un contador diga que de dónde viene, de dónde salió, cómo lo registraste. Tienes que tener pólizas contables de esos traspasos donde tú registres que vienen de una cuenta propia, de tal origen, acá. ¿Me explico? Entonces, pues vienen a poner más formalidades, más formalismos y más, pues trabas para los contribuyentes, ¿no? Más trabajo para los asesores también. Entonces, la realidad es que si tienes todo bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero pues aquí el tema es que quién tiene todo bien. Sí. Ese es el punto más importante. La gente, pues usualmente no se preocupa por estas cosas hasta que ya llega el problema, ¿no? Entonces, tío, realmente el tener así como que todo bien, pues sí es importante en ese punto. Y de ahí deriva, en otro punto, hay gente que dice, mira, esta es mi cuenta no fiscal. Correcto. Este, Sí, fue un tema que se manejó hace mucho y se manejaba hace tiempo porque las cuentas fiscales y no fiscales eran un tema de perspectiva anterior o anacrónica y ahorita de la reforma. Antes había cuentas fiscales en las que tú ibas al banco como una cuenta de negocio, ahorita te piden tu RFC, te piden otros datos, ¿no? Y tenías tu cuenta personal. Ya a raíz de la reforma todas las cuentas son fiscales y todas son sujetas de revisión. Personales, de ahorro, de sociedades cooperativas, de sociedades de uniones de crédito, de cualquier institución financiera, son sujetas a revisión las cuentas. Entonces ya todo es revisable. entonces, total, que si yo tengo 2 tarjetas, una para uso personal y la otra es del negocio, y me traspaso del negocio al personal. Exacto. Para los gastos, después puede Sí. hacer eso de traspaso entre cuentas, tener que Sí, tienes que tener todo bien. comprobar. Correcto, Ok, así es. perfecto. Un tema yo creo un poquito más actual, más complejo, con criptomonedas. Okay. Con criptomonedas tienen la duda el público, ellos compran, no sé, pues a través de esta plataforma exchange, ¿no? Fondean, sí, compran criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, las que están ahí sí, listadas. Puede que incluso se pasen a otro exchange de China y compren token y lo obtienen una utilidad, lo vuelven a pasar al exchange mexicano que está regulado, a Bitso, y luego ya lo transforman a Fiat, lo pasan a su cuenta. Okay. ¿Cuánto es lo que se paga de impuesto ahí? Okay. Fíjate que hasta ahorita es una laguna legal. Okay. No está regulada porque hay gente que le da tratamientos distintos y todo estriba en cómo lo realices tú. Hay veces que tú haces el dinero y lo realiza todo un broker. Hay veces en que tú haces la operación. Entonces puede ser una enajenación de bienes, porque al fin y al cabo las criptomonedas son un activo intangible. Fueron reconocidos así en la ley antilavado desde hace ya 2 años o 3 años. Son un activo. Al ser un activo, pues son sujetos a comprar, vender, rentarse, ¿no? Como cualquier bien, un carro, una casa, ¿no? Entonces, si yo lo compro y lo vendo directamente, tiene el tratamiento de enajenación de bienes. ¿Cómo es eso? ¿Y qué impuestos causa? Pues dependiendo de la ganancia causa un ISR. Vamos a poner un ejemplo normal. Yo compro una casa en $1,000,000 y la vendo en $1,200,000. Mi utilidad son $200,000, sobre eso pago el impuesto, ¿verdad? Porque es mi ganancia. Si yo compro una criptomoneda en $50,000 y la vendo otra vez en $60,000, pues esos $10,000 son mi utilidad. Hay una tabla ahí del ISR y yo pago conforme a la tabla, ¿no? Y causa el IVA también, ¿verdad? El IVA que se traslada contra el IVA causado. Entonces, si yo lo manejo como o le doy el tratamiento de enajenación de bienes a esa operación, es sujeta a esos 2 impuestos, en la que yo puedo deducir mi costo de venta, que es lo que me costó en su momento, ¿sí? Y el IVA que pagué, que pues claro que aquí no se maneja. Entonces, ¿por qué? Porque es un mundo virtual, ¿no? Entonces, es un mundo que no existe aquí y no sabemos si está acá o acá. Entonces, para que tú tengas un IVA comprobado de esa adquisición, pues no va a existir. Entonces, tú eres un sujeto que está realizando operaciones en México. Si las estás transportando a una plataforma externa, le podrías dar el tratamiento de exportación de bienes, que no es sujeto de IVA, ¿verdad? Estás a cero, que es una facilidad del gobierno. Si yo exporto bienes, por ejemplo, a China, pues no me van a cobrar el IVA. Es un 0% porque el gobierno pues te incita a eso. Tú podrías darle tratamiento fiscal de enajenación de bienes de exportación. Pues lo vendí a tal lugar porque la IP de tal país o de tal lugar está, el de la plataforma, ¿no? Y te puedes ahorrar el IVA, ¿sí? Si le haces el tratamiento de intermediación porque tienes un broker, pues también causa IVA, pero ahí no hay cómo salvártela, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo veas tú o cómo lo manejes y cómo lo realices, pues ahora sí que dices cuánto pago de impuestos y cuánto no. Okay. Entonces, si lo realizas a través de una empresa, como hay ahorita pues muchos fondos de inversión y todo eso que son criptomonedas, ellos están obligados a retenerte. Es un tema que ha sonado mucho, que le metí a tal empresa que me da un rendimiento muy alto, que metí esto y acá y acá.
ellos tienen la obligación de retenerte parte del ISR. Y si no lo hacen, contra quien se ve la Hacienda es contra ellos, no contra el beneficiario. Es como un trabajador, ¿no? La empresa, el gobierno le pone la obligación a la empresa de retener el impuesto de todos sus trabajadores. ¿Por qué razón? Porque es más fácil revisar a uno solo que a 1000 trabajadores. Entonces te impongo a ti, patrón, la obligación de retener todo el impuesto, pues para revisarte a ti si lo calculaste mal, si no lo pagaste, si está pagado a la mitad. Yo contra quien me voy es contra la empresa, no contra el trabajador. Acá es lo mismo. Okay. En régimen de intereses, que es el término que se maneja usualmente como préstamo, como se maneje, quien está obligado cuando son personas morales hacia personas físicas a enterar una parte del ISR es la persona moral. Entonces muchas veces también dependiendo del tratamiento fiscal que se le dé, porque lo manejan como préstamo, como acciones. Nadie lo maneja como inversión, ni en criptomonedas ni en los actuales. ¿Por qué? Porque para que sea inversión tiene que haber un permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Y es una bronca. Entonces nadie lo maneja como inversión, como intermediación bursátil, como nada. Siempre la figura en que se maneja es préstamo, enajenación de acciones, aportaciones a capital, dependiendo de la empresa, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, pues ahora sí que como te manejes o el documento que tú tengas para esa relación. Si tú lo haces directamente ya vimos, pero si usas un intermediario, pues dependiendo de lo que firmes o de la naturaleza jurídica que se esté plasmando, pues es como hay que pagar impuestos, ¿o no? ¿Verdad? Ok. Yo hasta a este intermediario le estoy dando criptomoneda, ¿verdad? No pueden recibir dinero fiat. ¿O también? No, dependiendo, pues ahora sí que todo el mundo se maneja como pueda, ¿verdad? Sí, exacto. Contrato, como, okay. Correcto, pero si es un intermediario como los que hay ahorita, ¿no? Bitso y esos, ellos pues son un intermediario nomás y cobran su comisión. Ellos pagan impuestos sobre sus comisiones, nomás. Realmente la ganancia y todo eso tiene que ser calculada por el usuario que está manejando la cuenta o el cuentaviente que está ahí en la aplicación. Ahí sí hay determinación. Me tengo que dar de alta en el régimen de intereses de intereses es el régimen, así se llama, para pagar sobre los réditos que tenga yo esas operaciones. Ok. Que hubo un caso muy sonado, Cifra, que como que querían ampararse de que es que nosotros no recibimos dinero, sino criptomonedas y entonces ni siquiera es dinero, son activos. Sí, es un tema que manejan mucho y es buscar la vuelta, ¿no? Son aletazos, pero ya está regulado, es que ya está definido por la legislación mexicana, tío, como un activo. Y al tener su naturaleza de activo intangible, es como una marca, para ponértelo así, ¿no? Un activo intangible. Ok, pero a final de cuentas, ¿un activo es un recurso? Un activo es un bien que es sujeto de impuestos, es como si fuera un carro. Entonces, ellos, si estaban promoviendo la captación de recursos, aunque sean SAPI, está mal, ¿no? El que sean SAPI o no es lo mismo. Nosotros, el 95% de mis clientes son SAPIs. Y la verdad es que es el mismo tratamiento fiscal que una SA. Todas tributan en el régimen general de personas morales, que es título 2. Nadie sale de ahí, entonces, que sea SAPI, SAPIP, lo que sea, es el mismo tratamiento fiscal. Pero si promueven la captación de recursos, ¿tienen que estar regulados ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores? Si promueven la captación de recursos para inversión, para inversión. Si la promueven para desarrollo de negocios, para un modelo, una fibra inmobiliaria, lo que sea, no. Porque es internamente, ¿eh? No involucra operaciones bursátiles ni financieras. Si involucra estas operaciones, sí hay que tener el permiso. Si yo quiero una SAPI para desarrollar un desarrollo inmobiliario, por ejemplo un fraccionamiento, ahí no tengo que tener dependiendo de por eso escuchamos mucho ahorita de inversiones, no en temas bursátiles, sino en temas de oro, en temas de bienes raíces, porque para eso no se requiere permiso. Ok, pero entonces una SAPI no está regulada si es en estos giros, ¿verdad? Sí, no, la SAPI está regulada, es un tipo de sociedad que está regulada por la ley del mercado de valores. Pero en términos legales sí, pero en términos fiscales es lo mismo que cualquier otra empresa. Okay, pero no, el inversionista en este caso no está protegido por el IPAP. No, para nada, no, en absoluto. Ok, muy bien. Porque si ahorita ves que pues está viendo mucho el término como de SAPI, ¿no? Es que somos una SAPI, pero, o sea, no va más allá, no porque yo sea una SAPI, Alberto, ya quiere decir que tu dinero está respaldado. No, para nada. Hay un proyecto que tú como inversionista eres responsable de estudiar, checar que estás firmando, etcétera. Sí, ¿no? La viabilidad financiera de todo el proyecto es ya cuestión del inversionista, como tú bien comentas. Revisar la empresa. Yo he asesorado a varios clientes que han tenido inversiones. He estado de los dos lados. Del lado del inversionista en proyectos de inversión y del lado del proyecto de inversión con los inversionistas. Y son muy diferentes las revisiones. Si yo entro a invertir a una empresa, pues le reviso desde el acta constitutiva, declaraciones de impuestos, le revisas toda esta parte para ver cómo anda la empresa.
Y del otro lado, pues más bien revisas al inversionista, que no hay mucho que buscar, pues dependiendo de quién sea, ¿no? ¿De dónde viene? De dónde viene, exacto. Los recursos. Ok, qué interesante. ¿Cómo se trata? ¿Ves que ahorita en Chihuahua están habiendo varias empresas que están ofreciendo un rendimiento 5% al 10%, no sé? Y ese rendimiento, tú tienes que pagar un impuesto como inversionista, obviamente. Uh-huh. ¿Te lo retienen o no? ¿O tú lo tienes que pagar sí, mira, después? Deberían retenértelo, en teoría. Dependiendo mucho, volvemos a lo mismo. Aquí manejan dos figuras actuales. Manejan la figura del préstamo y manejan la figura de la enajenación de acciones. Es como se maneja ahorita actualmente aquí en Chihuahua con las empresas, ¿no? Cuando es un préstamo y tú recibes un rendimiento, platicamos ahorita, la empresa te retiene una parte del ISR. Tú necesitas hacer una declaración mensual donde digas, oye, causé tanto ISR, me retuvieron tanto. Dependiendo de lo que arroje ese resultado, te puede dar un saldo a favor o un impuesto a cargo. Entonces, dependiendo de lo que salga la retención de lo que te hicieron, de esto y esto, pues ya tú ya sabes qué, pues sí pago o me queda a favor, ¿no? Que para eso, pues necesita expedirte este tipo de empresas una constancia de retención. Como se le hace a los trabajadores, ¿no? Yo expido un salario, un recibo de nómina con su constancia de retención a favor de ellos. Acá sería exactamente lo mismo. Yo te puedo asegurar ahorita y te afirmo que ninguna empresa aquí lo está haciendo. No lo hacen. Entonces, ahí es la bronca, porque tú dices, es que es un contrato de préstamo, me están reteniendo, pero pues no hay materialidad, me explico, no hay... Si yo meto una inversión, lo voy a hacer así, 1 millón de pesos en efectivo. De allá no estamos salteando el límite de 700,000 pesos, ¿no? Así es. Me meto 1 millón de pesos y me devuelven mi 1,600,000, no sé, a los 6 meses en efectivo también. Sí. Ahí sí se cuidan, bueno, no se dio cuenta Hacienda, ¿no? Pues mira, en primer lugar, digo, si hacemos las cosas como... Pero está bien hecho, no está bien hecho. Pues mira, es que hay ciertas cosas, eso de que se cuenta Hacienda no es totalmente subjetivo. Hay una declaración que casi nadie conoce, que tienes que hacer tú como empresa cuando recibes contraprestaciones, préstamos, donativos, aportaciones a capital superiores a 600,000 pesos, a 100,000 pesos en efectivo al mes. Entonces tú pagas 100,000 pesos a alguien en efectivo, la empresa automáticamente está obligada a declararle esos 100,000 pesos a Hacienda. Entonces mucha gente maneja eso, que no, es que el efectivo no es rastreable. Si tú quieres hacer las cosas con marca ley, siempre va a ser rastreable porque te pide el RFC de la persona que te prestó, que te dio el dinero, que te aportó, que pagó en efectivo. Entonces sí se da cuenta Hacienda si lo manejamos así. O sea, esos 100,000 pesos cantidades superiores a 100,000 pesos que tú aportes, tú estás obligado como empresa a declararlo, ¿sí me explico? Y ahí se puede de alguna manera entrar en problemas de lavado de dinero. Se puede entrar en problemas si no se declara conforme a los esquemas reportables, claro. y todo ese tema, ¿verdad? Sí, también si supera el monto de la contraprestación en efectivo o el umbral de identificación, que es el que se maneja, también las criptomonedas son una actividad vulnerable, también reconocida ya. Entonces, si yo aporto en criptomonedas a una empresa mexicana que maneje eso, está obligado a pedirme, pues generalmente las cuentas sí te lo piden, te piden tu IFE, tu RFC, cuando te das de alta en alguna de estas plataformas que hay para compra y venta, y en teoría ellos o las mexicanas están obligadas a declararle a Hacienda pues, ciertos montos ahí superiores, ¿no? Ahí salen afectadas ambas partes si llega a haber una bronca de esto. A ver, tú inversionista, ¿por qué le diste esto? ¿Y tú por qué recibiste esto? Sí, correcto. Hay que recordar que la multa por no presentar un aviso de la ley antilavado son 800,000 pesos mensuales. Desde 800,000 pesos hasta 2 millones. Por no presentar un aviso. Me han caído más asuntos en los que se les olvida presentar avisos, ya son juicios de 30, 40 millones de pesos, donde son puras multas. De que no presenté esto, lo presenté mal, no le saqué copia a la IFE. Sobre todo en lotes de carro, en donatarias autorizadas, en ciertos giros que son actividades riesgosas y no cumplen, no hay un compliance bien ahí. Ok, no, entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con todo esto. Yo creo va un poquito más de lo mismo, pero pues igual pusieron la pregunta de los Sugar Daddy y ese que pusieron que ve el ingreso, claro. O esas plataformas de e-commerce, OnlyFans, ese dinero que entra, es lo mismo, no es un ingreso y se tiene que... Sí, son dos cosas diferentes. Si lo manejáramos, mira, y ahí sería debatible. El ingreso del Sugar Daddy, por ejemplo, pues sería un ingreso que se pudiera considerar como una donación o como una contraprestación, dependiendo de cómo se maneje, ¿no? Okay. Si es una contraprestación, es sujeta a ISR. Si se maneja como donativo, los donativos entre familiares en línea recta son libres de impuesto hacia cualquier monto. Pero ya en línea colateral están topados como a 140,000 pesos. Entonces yo te puedo dar a ti 140,000 pesos, seas mi primo, mi hermano o un amigo, y no pagas impuesto. Si se supera ese monto, tienes que pagar y declarar todo el impuesto. Entonces ahora sí que es el tope para hacer ellos, pues que no, evidentemente no son familiares en línea recta,
se maneja como donación, tiene libre en un año hasta 140,000, 150,000 pesos. Si excede esa cantidad, ya tendría que pagar impuesto a esta persona. El tema de OnlyFans y plataformas digitales, el año pasado se creó un nuevo régimen fiscal, que es el régimen de ingresos por plataformas digitales. Okay. Entonces es un régimen dirigido a personas físicas que obtengan ingresos por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas digitales. Fue el boom, no sé si vieron ustedes que en Mercado Libre salió ahí que te estaban reteniendo mucho impuesto, las tasas eran altísimas, ya después lo bajaron, pero una tasa altísima de ISR y de retención de IVA. Y ahorita es un régimen pues sumamente atractivo, o sea, y lamentablemente dentro de los impedimentos para hacer RIF se agregó obtener ingresos por servicios o enajenación de bienes a través de plataformas digitales. Entonces ya no podía hacer RIF y vender por Mercado Libre, ya no podía hacer RIF y estar en OnlyFans, por ejemplo, ¿no? O en estas plataformas de entretenimiento, ya no se puede. Necesitas tributar forzosamente en este régimen y eres sujeto a una retención por parte de la plataforma. Hay un padrón de plataformas en el que si una empresa extranjera como Amazon, Netflix, la que sea, no está inscrita en este padrón, OnlyFans, lo que sea, automáticamente se supone que Hacienda lo va a bloquear. O sea, es nada de baja del sistema mexicano. Entonces, ok. Pues ya ahí ya quedó aclarado para todos los amigos que preguntaban de eso. Las ACES, ves que hay causas sociales, por ejemplo ahorita está lo de pues la vida animal, los perritos. Si tú como empresa quieres apoyar, las ACES tienen que expedirte una factura. Es una pregunta muy común porque anteriormente todos tenemos la creencia de que la ACE tiene el tratamiento fiscal de una, antes se llamaba no contribuyente, ahora es régimen de fines no lucrativos, ¿sí? Hay una reforma en la cual te pide para que esa empresa sea una AC pura como la conocemos, que reciba donativos que tú los puedas deducir, que sea una AC en un sentido estricto, que cumpla con ciertos requisitos dependiendo del giro en el que está. Si tú eres una escuela, por ejemplo, una AC, puede ser donataria autorizada y no eres sujeto de impuestos de ISR ni de IVA, siempre y cuando tengas reconocimiento expreso de la AC. Si eres una empresa que se dedica al teatro, reconocimiento por el organismo correspondiente de turismo, ¿no? Ya no cualquiera AC es libre de impuestos o no es no contribuyente, por así decirlo, ¿no? Si tú eres una C que dice, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la ayuda de los pueblos indígenas, pero no tengo el reconocimiento del organismo, es como si fueras una empresa normal, que causa ISR y causa IVA, ¿sí? Entonces, para efectos de apoyar causas sociales, medicamentos, todo ese tipo, lo que tú quieras donar, lo que se pueda aportar incluso en dinero, necesitas checar que la empresa tenga un oficio de autorización por parte del SAT, reconocida como donataria autorizada e inscrita en el registro de las organizaciones de la sociedad civil, así se llama, algo así es el nombre, que tenga esos dos registros para que tú puedas aportar, te den un recibo de donativos deducibles, que es una factura, y tú puedas darle un efecto fiscal, ¿sí? Hay que recordar que los donativos están topados al 10% de la utilidad fiscal del ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces tú puedes donar siempre y cuando, y hacerlo deducible hasta por un 10% de la utilidad del año anterior, ¿no? Entonces ahí ese es un punto importante, muy interesante, porque salen haces hasta abajo del colchón que te dicen, apórtame y te doy, pero muchas no, digo, son una empresa normal, las que ya no tienen ese reconocimiento dependiendo del giro que se dediquen, tienen que estar avaladas por ejemplo las del deporte, por la ¿cómo se llama la comisión esta del deporte? La CONADE. La CONADE, exacto. Los gimnasios, por ejemplo, antes todos eran ACES, los de karate, tastas eran ACES, y pues nadie pagaba impuestos. Ahorita hay que tener un reconocimiento de la CONADE para hacer un régimen sin fines no lucrativos, es el término correcto. Órale. Para terminar, Eduardo, qué interesante todo lo que nos estás diciendo. Definitivamente sí hay que acercarnos ahí contigo a tu firma. El SAT me puede embargar. ¿Y qué me puede embargar? Me puede embargar ¿por qué motivo? Mira, hay varios motivos. Hay embargos precautorios y hay embargos definitivos, ¿sí? O ya procedimientos administrativos, ¿no? El embargo precautorio se puede dar por varias cosas, ¿sí? Si yo soy un contribuyente que, por ejemplo, tú dices, mi empresa está aquí, y de repente tú te cambias. ¿Sabes que me fui a Distrito 1, poniendo, ¿no? Y me voy de aquí, el SAT, jamás se me olvidó hacer el cambio de domicilio. Hay ciertos avisos al RFC que hay que presentarle a Hacienda, ¿verdad? Cambio de domicilio, cambio de nombre, cambio de tipo de sociedad, X, Y, Z, ¿no? Entonces tú te cambias y viene Hacienda porque se te pasó una declaración o porque hay verificaciones domiciliarias. Hay una unidad que nomás está verificando que las empresas estén donde dicen, no estén en lotes baldíos, en casas abandonadas, pues como las factureras, ¿no? Entonces, vienen a verificar que tu empresa esté aquí. Oye, que no está. Aparte de que el no estar aquí es un delito que se llama datos falsos al RFC, como le pasó a un artista, no sé si viste que salió a, no me acuerdo aquí, uno que está de candidato, ¿cómo se llama?
¿Mandé? No, uno que estaba de candidato a diputado, no te paso el nombre, pues él tuvo un problema con el SAT por no avisar de un cambio de domicilio y le hicieron hacer penal, se lo hicieron penal. Entonces, acá es lo mismo, llegan a tocar y no está, automáticamente hay ciertas consecuencias. La primera de ellas es un delito, ya lo platicamos. La segunda de ellas, no estar localizable, da origen a que el SAT inmovilice tus cuentas a través de la comisión. El SAT directamente no puede bloquear cuentas y no puede embargar cuentas bancarias, cuentas de ahorro. Tiene que girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a través de esta se gira el embargo. Entonces, yo supongamos que no estoy localizable, me pueden embargar las cuentas sin preguntarme. Te pueden avisar 5 días después, pero no tienen que avisarte antes, porque pues sacas el dinero, ¿no? Ajá. Esa es la primera. La segunda, por la cual puede ser, hay un 35% más de irregularidades en la contabilidad. También puede haber un embargo inmediato. Pero ya el embargo definitivo, en el que se pueden, por ejemplo, transferir los fondos o retenerlos en forma definitiva, es cuando tú tienes una deuda y en 30 días no impugnas, o sea, no te vas a juicio. Por ejemplo, llegan a multarte a ti por no presentar una declaración, que son 5,000 pesos. Oye, no presenté la declaración y se te pasa el tiempo y te vale más, ¿no? O sea, vienen a requerirte pago. Oye, vengo a requerirte pago, veo que no hay bienes, no puedo llevarme nada, ya procede el embargo de las cuentas. Cuando se tiene un adeudo con Hacienda que ya está firme, ¿qué quiere decir? Que no lo impugné, no lo pagué, es cuando procede el embargo definitivo. Entonces, ¿cómo me puede embargar Hacienda? Son esas. Hacienda, impuestos, ¿verdad? Hay que recordar que Hacienda está integrado por aduanas, está integrado por otros elementos. Entonces también si yo importo fayuca, por ejemplo, como se dice, y no compruebo la legal estancia y tenencia en México, me pueden embargar la ropa y es lo de menos, créeme. Los carros igual. Si yo no compruebo que está internado con permiso, con factura en México, te lo pueden quitar, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del giro que tú tengas o de lo que haya, pues se puede girar un embargo directo sobre los bienes. Pero básicamente el más conocido y el más común es ese. Oye, ¿sabes que no pagué? Le debo a Hacienda una multa, le debo un crédito fiscal de una auditoría, por eso me pueden embargar directamente. Entonces, hay que tener orden en nuestras declaraciones, hay que declarar, correcto, hay que asesorarse, cuidar todo esto si queremos sobre todo avanzar como empresarios y como empresa, ¿no? O sea, es lo más recomendable hacer las cosas bien. No es nada más quedarte con la idea satanizada, ¿no? De que el SAT y todo esto. Sí, porque mucha gente le tiene pavor al SAT y mucha gente incluso cree que está mejor afuera. Creen que si no están afuera del SAT, si no están inscritos en el SAT, no los van a checar. Cuando es al revés. El RIF, por ejemplo, que fue un régimen de incorporación en su momento, hasta la fecha todavía, pues, ¿cuál sería el pensamiento lógico del SAT? A ver, es una persona que no estaba formalizada, pues yo no la voy a, o sea, en cuanto entre no la voy a molestar. Uh-huh. No voy a estarla multando, no la voy a editar, no. ¿Por qué? Porque pues quiero que se quede, me explico. Entonces hay ciertas flexibilidades internas que no están escritas, pero son del dominio público, que dicen que con ciertos regímenes más vale estar adentro que estar afuera. Yo me doy de alta como RIF y empiezo a operar, hago mi movimiento, el primer año pues nomás pago el IVA que ni siquiera es mío. Yo si cobro 100 pesos cobro el IVA aparte, uh-huh, ¿verdad? Y si tengo gastos lo puedo restar. Entonces, si yo hago las cosas bien desde el principio, me doy de alta, me inscribo, por ejemplo en el RIF, pues Hacienda ya sabe que estoy dentro y que soy nuevo, ¿verdad? Entonces, pues no, es muy poco probable que caiga una revisión para un RIF, por ejemplo, recién incorporado, porque no tendría sentido, ¿no? Okay. Entonces te digo, y la gente que está afuera, pues sí le corre más el riesgo porque es gente que está recibiendo ingresos, incluso hay mucha gente que opera comercialmente sin cuenta fiscal, por así decirlo, no cuenta de negocios, uh-huh, sino a través de su cuenta de ahorro, de débito. Cuando el comportamiento natural de una cuenta de débito, ¿cuál es? Pues que nomás tenga traspasos de tu cuenta comercial o de tu cuenta de esa nómina a esa cuenta. La gente le mete y saca y hace, o sea, son estados de cuenta hasta de 20, 30 hojas de una cuenta de débito, que el banco evidentemente nos va a reportar esos movimientos. Sí, oye, sí. Yo tengo 100 cuentas de débito, una tiene 60 movimientos o 2, pues yo voy a reportar esas 2. Cuando cuentas de negocios, ¿cuántas tienen miles de movimientos diarios? Muchísimos. Entonces ese tipo de cositas, de asesoramientos, son los que hay que tener en cuenta. Y decir, pues más vale que a lo mejor te conviene estar formal, abrir tu cuenta de negocios, donde es un universo de dinero el que se mueve, y no una cuenta de ahorro donde pues, la tuya es a lo mejor del foco amarillo, ¿verdad? Muy bien. Que Eduardo, pues muchas gracias. Te agradezco toda la información. Yo creo que está de lujo. Ahí les pasamos la factura a los que preguntaron, porque sí pareció una consultoría así muy especializada, pero no, de verdad te agradezco que hayas venido. Esperamos tenerte pronto en otro episodio, tratar yo creo algún tema más especializado en inmobiliario, okay, algo así. Y no sé si nos puedes repetir tus redes sociales, pues para que te sigan, te contacten, aquel que quiera pues asesorarse, que ya vimos que es necesario. Claro, mira, estamos nosotros en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Firma Fiscal Mexicana. Las mías particulares pues son mi nombre, Eduardo Schiaffino,
Cualquier duda que tengan, pues ahí está el inbox o el mensaje directo, y ahí con confianza, ¿verdad? Yo no soy de las personas que cobran por... Digo, si es una duda así muy sencilla, se aclara sin problemas, y pues para eso estamos también, ¿no? Parte para ayudar a la gente y apoyarlos a dilucidar dudas que pues más vale que sepan y no después que haya problemando. Entonces, pues me reitero a sus órdenes, y ahí cualquier cosa estamos al pendiente, ¿sí? Muy bien, pues muchas gracias. Les aviso que este fue el penúltimo episodio de la primera temporada del podcast. Ya nos falta otro más que también vamos a grabar más tarde. Y ya viene la segunda temporada para que estén ahí atentos de lo que vamos a estar hablando. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.